Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la Taberna de Miguel. Me preguntan que si es posible que haga unos vídeos, o por lo menos un vídeo, sobre la historia de Finlandia. Lo haré en su momento. Pero ahora quiero contarte primero cuál es la relación que tenemos en Finlandia con Rusia y con Suecia. Eso tiene importancia para cuando hablemos de la historia, podemos ver todas estas cosas que han pasado que han llevado a esta idea que tenemos aquí en Finlandia sobre los rusos y sobre los suecos. ¿Ok? Vale, mira. Por ahí por el siglo XII, un poquito de historia, no, ya hablaré más de historia, pero un poquito de historia. Por ahí por el siglo XII, más o menos a mediados del siglo XII, esta zona que es Finlandia, esto que es Finlandia, no, bueno, no era de nadie. Bueno, sí, empezó a ser parte de Suecia. Uy, aquí empieza a darme mensajes. Empezó a ser parte de Suecia. Y claro, este imperio que está del otro lado, Rusia, quiso, bueno, dijo los suecos, vamos a hacer un tratado a ver hasta dónde llegan tus límites, ¿no? Y los límites de Suecia incluyen entonces todo lo que es Finlandia, con la excepción de la parte de Karelia. La Karelia, que hoy en día sabes que la Karelia es una república, la República de Karelia, dentro de lo que es Rusia. Y hay una parte de Karelia también que está en Finlandia. Eso también es un tema que te va a interesar mucho si sigues estos vídeos y nuestra taberna aquí. Bueno, entonces la zona de Karelia es importantísima en la identidad de Finlandia y la historia y todo esto. Bueno, entonces, si tú ves el mapa, aquí ves el mapa, ves dónde está Finlandia, ahí está en el medio, la Finlandia está actual, pero todo lo que es esta Finlandia actual y hasta una pequeña parte de Karelia, pero muy pequeña parte, es Suecia, y el resto, la Gran Karelia, todo eso es Rusia. Entonces son países fronterizos. Quedamos que Suecia y Rusia, ahí en el siglo XIII, XIV, son países fronterizos, porque Finlandia pertenece a Suecia, Finlandia como tal, como país, no existe. Finlandia empieza a tener, digamos, una identidad escandinava. Recuerda que Finlandia no es un país escandinavo, hay razones para esto. Generalmente la que más entendemos para decir que Finlandia no es un país escandinavo es que la lengua finlandesa no es una lengua escandinava. Nuestra lengua, o la lengua de Finlandia, es una lengua que es fino-úgrica, que no pertenece a la misma familia. Y luego sobre eso también podemos hablar más. Yo sé, hay tantos temas que seguro que te encantan sobre esto, pero seguimos. Entonces tenemos esto que está... son vecinos, estos países. Finlandia como tal no existe. Hay tribus, hay grupos humanos aquí en Finlandia que hablan esta lengua finlandesa, ¿no? Pero en realidad esto es Suecia. La cultura sueca y la cultura escandinava es la que se impone. De hecho, las reglas sociales que hay en lo que es Finlandia son las de Suecia. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, muchas ideas relacionadas con cierta libertad, manera de funcionar de Escandinavia, donde, por ejemplo, aquí no ha existido nunca un feudalismo. Había una repartición de tierras mucho más equitativas. El campo no ha estado dominado por grandes señores, propietarios. Todas estas cuestiones tan típicas del sur, de Europa y de otros países, no se dan en el norte. No es así, ¿no? Hay una gran libertad individual y no hay este sentido de servidumbre, ¿no?, que hay en otros lados entre una clase que domina y otra inferior. Bueno, la capital de esta parte es Turku. A ver, la ciudad más importante es Turku. Aquí lo ves en el mapa. Esto es en el siglo, creo que es XIII. Ya lo hablaremos exactamente cuando hablemos de historia. Y entonces Finlandia pues tiene una identidad que es la de Suecia, porque es Suecia. Luego hay un momento también muy importante, que es la reforma de Lutero, es decir, la reforma protestante. Estamos hablando, búscalo por ahí, que será el 1500 y pico, ¿no? Por el 1500. Entonces, esa Suecia, que es cristiana católica, se pasa ya a ser luterana, protestan contra lo católico, y por lo tanto Finlandia también pasa a serla. Aquí las primeras antiguas iglesias de Finlandia son católicas, pero luego a partir de la reforma son luteranas. Bueno,
Entonces, esto estamos hablando pues del siglo XVI, ¿no? Más o menos. Entonces está la Reforma luterana. Esto también hace que se haya mayor identificación con Suecia y con el llamado mundo occidental cristiano. Porque la versión que hay en Rusia, ¿cuál es? Es la ortodoxa. ¿Ah? No te olvides que estamos hablando de mientras Suecia en su comienzo era fiel a Roma, Rusia es fiel a Novgorod. Novgorod, okay. Es otra versión del cristianismo, es la ortodoxa, ¿no? Eso tiene que ver mucho después con el Imperio Bizantino y muchas otras cosas, pero tranquilo, relax, tranquila, relax. Entonces, ya tenemos pues que Finlandia tiene una sensación de que son escandinavos, son europeos, son de esta lógica de Suecia. Y luego hay un momento en las guerras entre Suecia y Rusia que Finlandia pasa a ser un gran ducado ruso. Esto hay unos años que son desde el comienzo de 1800 hasta 1917. ¿Te das cuenta de esto? 1917, la Revolución Rusa, ¿ok? Entonces ya vemos que la Revolución Rusa va a ser importante. Entonces, esta Finlandia, que era sueca, pasa a ser rusa. Pero, ¿qué sucede aquí que pasa a ser rusa? El Imperio Ruso, recuerda que no estamos hablando de la Unión Soviética. En 1800 hasta 1917, esos 100 años más o menos que Finlandia está bajo la dominación rusa. Finlandia es un gran ducado de Rusia, tiene mucha autonomía. De hecho, tiene más autonomía de la que tenía con los suecos. Más autonomía, hay más libertad. Empieza a generarse en Finlandia un nacionalismo y la búsqueda de una identidad propia. Esto viene a través de la lengua, sobre todo, pero muchas otras cosas. Aquí cuando se crea la imagen, la sensación de ser finlandés, el nacionalismo, quizás aquí bien entendido, de ser finlandés. Bueno, pero claro, este nacionalismo nace gracias a la libertad que tienen siendo una autonomía de Rusia y que no tenían con los suecos. Entonces aquí ya empieza, digamos, dos visiones. Unos que ven a los suecos como malos porque oprimían a Finlandia y no la dejaban expresarse como tal, como con su propia identidad, y otras, por ejemplo, no había la lengua, pues no tenía tanta relevancia, y otras los rusos, el Imperio Ruso, que sí les da a los finlandeses pues la libertad. Y entonces aquí ya hay prensa en finés, ya se empieza, la lengua finlandesa empieza a enseñarse en la universidad aquí donde yo estoy, donde yo trabajo aquí en Jyväskylä, es la primera donde se imparten pues clases en lengua finlandesa, eso es muy importante para la identidad. Entonces te das cuenta que por un lado hay la sensación de que eres escandinavo, a pesar ya te dije que no somos, pero que eres escandinavo por toda la historia que tienes con Suecia y con eso, y entonces con la ciudad esta principal que es Turku, no Helsinki, y luego, fíjate dónde está Turku, por cierto, te das cuenta que está mirando hacia Suecia, y luego viene Helsinki, que está ya cerca, es decir, que está a tiro de piedra ahí de Rusia, ahí, está ahí al lado, y mira el mapa. Bueno, entonces, esta Finlandia empieza a sentir esa propia identidad, a sentir querer liberarse, y por un lado está agradecida a los rusos. En esa época los zares, ¿quién eran? No me acuerdo, era Alejandro I, Alejandro II y creo que Alejandro III, creo que así se llamaba. Ya lo hablaremos en historia exactamente. Yo sé que el último es Nicolás II, que ya sabemos su trágico final, pero era él, los Alejandros. Por eso aquí hay muchas calles que se llama Alexia, Alexenteri, así de las calles que son así, tienen este nombre de estos zares rusos. En particular creo que es el segundo, el que más les gustan a los finlandeses. Que, bueno, digamos que tienen libertad con estos zares, ¿no? Y claro, esto hace que llegue un momento, y esto es interesante, que empieza la Revolución Rusa.
se cae Rusia como imperio como tal y nace la Unión Soviética. Claro, cuando nace la Unión Soviética en 1917, Finlandia todavía antes, cuando todo ese despelote ahí que ya empezó en 1905, y en Rusia, todo eso se refleja en Finlandia. Y es un momento que los finlandeses dicen, oye, eso está fantástico, porque como están las cosas tan mal allá, pues este es un momento para conseguir nuestra independencia. Recuerda que ya en esa época ya está, gracias a la libertad que le dieron los rusos, siendo una autonomía de Finlandia, pues ese nacionalismo, wow, está bollante, ¿no? Y entonces dice, bueno, esto es un momento para independizarse. Y cuando está todo el caos ahí al lado, en Rusia, y que ya sabe lo que le pasa a los zares allá con los bolcheviques y todo eso, Lenin, malo como la peste. Pero entonces Finlandia aprovecha, mira, vamos a declararnos independientes. Y se declaran independientes en 1917. La verdad, y esto es una cosa que no gusta mucho hoy en día decirlo aquí en Finlandia, ¿tú sabes quién autorizó la independencia de Finlandia? Eso no te lo dicen mucho aquí, pero hay documentos. A ver si lo encuentro, lo estás viendo aquí ahora. Lo firmó Lenin, el mismo Lenin, era el que firma. Claro, es que lo que pasa es que los rusos decían, bueno, mira, yo creo que los rojos también van a acabar ganando en Finlandia. O sea, Finlandia tiene independencia o acepta tener la independencia, aceptan que Finlandia sea independiente, pero claro, los rusos están pensando de que, bueno, poco a poco estos caerán en nuestro bando, como cayeron todos los países que están en frontera con Rusia, ¿no? Y eso no sucede. De hecho, Finlandia es reconocida rápidamente por los países más importantes del mundo como país independiente y empieza ya a vivir su mundo y empiezan las luchas, y aquí empieza la otra parte, la lucha entre blancos y rojos. Los blancos son los finlandeses que están en contra de los rojos, que son los rusos, y en los rojos se encuentran rojos finlandeses. La gente que está aquí. Hay una guerra civil aquí. Y en esa guerra civil ganan los blancos, es decir, los prooccidentales, los que están en contra de lo que es el bolchevismo. Claro, ya esto crea una idea de odio a lo ruso, odio a todo lo que implica Rusia, a pesar de que recuerda, y por eso decía que había este pequeño así como duda, que con los suecos no es que estuvieran tan bien, a pesar de que le dieron muchas identidad y las instituciones, digamos, típicas escandinavas, gracias a los rusos, a los suecos, porque los rusos, eso era un desastre, es una sociedad feudal y todo eso, o sea, realmente no le convenía a Finlandia ese sistema, pero como Finlandia tuvo su propia autonomía bajo los rusos, pues se sentía bien, y hay un cierto, ya digo, un agradecimiento, ya que eso se ve que todavía hay calles en Finlandia con nombre de estos zares de la época de la autonomía de Finlandia. Pero, claro, luego ya empieza ya el despelote, el desastre, porque empiezan las guerras, primero la guerra de invierno, que es esta típica imagen de estos finlandeses todos con su camuflaje de blanco, que casi no los puede ver en la nieve. Los finlandeses son los que empiezan con el movimiento guerrillero de aquí del norte. Son guerrillas, es como funciona, son guerrillas. Y se defienden muy bien de los rusos, pero pierden, y sobre todo toda esta parte del este, que es la que más le interesaba a los rusos, toda la Karelia y todo eso. Pero no solo eso, que pierden no significa que quedan bajo el dominio ruso. Hay un tratado, un acuerdo, pero ese tratado se rompe rápidamente y está otra guerra con los rusos, que es la guerra de continuación. Aquí los finlandeses se alían, creen que les conviene mejor estar con los nazis, con los alemanes, con los malos. Y recuérdate, no te olvides de esto, que en la Segunda Guerra Mundial los rusos, los americanos de Estados Unidos y los ingleses son amiguetes, y son los franceses. Los malos ellos son los buenos, los malos son los alemanes y sus amigos italianos y demás. Entonces, tú ten en cuenta que Finlandia se alía con los enemigos del mundo occidental. Se alía con los nazis. Y esto es algo catastrófico porque Finlandia sí
sigue manteniéndose independiente, esto es extraordinario, sigue manteniendo, pierde partes de todo lo que es esa Carelia, ¿te acuerdas que te dije toda esta Carelia? Entonces solo pierde partes del sur, ciudades importantes como Viipuri, que era muy importante para Finlandia, se queda del lado ruso, bueno, todo esto. Y esto hace que haya un odio a Rusia, y ya esto ya se nota aquí, y esta es la Finlandia actual. La Rusia, los rusos son los malos. Los rusos, todo lo negativo es lo ruso. Finlandia asume su error histórico, pero muchos dicen que gracias a ese error histórico de a estar con los nazis, de hecho, esto le garantiza, por cuestiones que veremos en otros vídeos, una independencia. Fíjate que los países bálticos quedan bajo la órbita rusa. Finlandia es un país independiente, pero está con un tratado de cooperación y amistad con los rusos que molesta mucho a los finlandeses. Y este tratado de cooperación y amistad con los rusos, que en política se llama la finlandización, es un término. Esto implica que Finlandia está bajo, digamos, lo que quiera Rusia. Es un país independiente, sí, Finlandia es independiente, es totalmente occidental, todo occidental en comparación. Nada que ver con la Unión Soviética, pero tenemos este tratado. Y este tratado, entre otras cosas, pues significa que mejor que no hablemos muchas cosas malas de los rusos, que no nos metamos con los rusos, y además que si alguien atacase a los rusos, Finlandia tenía que dejar pasar a los rusos al territorio finlandés en caso de necesitarlo para defenderse. O sea que esto duele, ¿no? Esto duele. Es independiente, pero molesta. Entonces ya te imaginas lo que pasa cuando cae el imperio ruso, cuando cae la Unión Soviética, perdón. Cuando cae la Unión Soviética, es como la gran victoria. Por fin cayeron estos ahora también, ¿no? Porque esos rojos siguen allá. Nosotros éramos los blancos todavía. Bueno, y esto hace que ya durante todos estos años después de esta guerra de invierno y de continuación, la imagen que hay en Finlandia es muy en contra de todos los rusos. Ya te imaginas todos los chistes, ¿no? ¿Quién es el tonto? El ruso. Todas las cuestiones relacionadas con cosas malas rusas. Todo es así, todo. Pero oficialmente está bajo con ese tratado de cooperación y amistad. Todo digamos, odio se libera cuando cae la Unión Soviética, y de ahí tenemos esta Finlandia actual, esta Finlandia que tenemos, que ya te imaginarás con lo que sucede en Ucrania, que Finlandia se siente como que, wow, pobres ucranianos, le están haciendo los rusos, los rusos son los malos. Los suecos son los buenos, pero siempre ha habido una especie de competencia con los suecos. No nos gusta mucho, o no les gusta a los finlandeses, tener que haber aguantado a estos suecos durante tantos años. Y no olvidan que de todas maneras ellos le impusieron muchas cosas a los finlandeses que en realidad no se las impusieron los rusos. O sea que está esta parte también, tú no te vengas como muy bueno sueco y eso. Entonces, obviamente con Suecia hay una especie de competición que se ve en quién le va mejor y todo esto. Y siempre Finlandia ha estado detrás de Suecia. Menos hoy en día, que creo que estamos delante, pero está detrás de Suecia. Finlandia, pues en los momentos de grandes crisis económicas, han tenido que ir de Finlandia mucha gente a emigrar a Suecia. Suecia, con los conflictos de la guerra de invierno y la guerra de continuación, muchos finlandeses se fueron de refugiados a Suecia, y entonces se sentían que gracias que nos sacó, pero al mismo tiempo se sentían como discriminados, ¿no? En ese sentido, que pobrecitos, ustedes finlandeses y el sueco siempre es mejor y tal. Aquí, por ejemplo, hay hasta un dicho que los suecos, ya se sabe cómo hablan sueco, pues son mejores, ¿no? Ese tipo de manera irónica o sarcástica de decirlo. Entonces, esa cuestión no es, con Suecia es una relación, digamos, una especie de envidia histórica, y con Rusia y una sensación un poco de inferioridad con los suecos, y con los rusos de superioridad. Somos mejores, ¿no? Aquí hemos matado muchos rusos en las guerras y le hemos demostrado que 4 de aquí somos más que 4,000 de allá. Toda esa idea. Y luego cuando ya Rusia empieza a abrirse, esta Rusia actual, poco antes de todo este conflicto con Ucrania, Finlandia tiene relaciones económicas con Rusia, y Finlandia conoce bien a los rusos. Claro que cuando viene toda esta guerra con Ucrania, este comercio también se deteriora,
y las cosas pues están como están. Ahora con Finlandia, que pertenece a la OTAN, acaba de estar en la OTAN, pues ahora somos oficialmente enemigos de Rusia. Entonces, claro, tú lo ves en el ambiente por todo lo de Ucrania y todo esto, que aquí prácticamente todo el mundo está de acuerdo de que los malos son los rusos. Aquí casi no hay nadie que hable a favor de nada relacionado con Rusia. Es más, si tú hablas algo a favor de Rusia, probablemente te van a censurar, aunque en Finlandia supuestamente no se censura, pero no te da mucha cobertura. Y todo el mundo del consenso es ese, que seas de izquierda o de derecha, los rusos son los malos. Y es así, sobre todo Putin. Y esa idea. Y pues eso, que tenemos esa relación con nuestros países por estas cuestiones históricas, tanto con Suecia y con Rusia. Muchas gracias por tu paciencia. Esto como ha sido una charla aquí, digamos, introductora, pero vamos a hablar aquí sobre la historia de Finlandia y sobre aspectos relacionados con momentos muy importantes en esta relación, que yo creo que para ti, como latinoamericano en particular, los españoles también, pero sobre todo para ti como latinoamericano, te va a parecer interesante porque puede darnos a nosotros, los latinoamericanos, ideas de cómo deberíamos de comportarnos tácticamente en nuestros propios problemas que tenemos en nuestra América Latina. Por ejemplo, la relación con el imperio de Estados Unidos, que es también un imperio, ahí está, y lo tenemos ahí al lado. Y cómo nos conviene llevarnos, cómo funcionan aquí las cosas. Pero sobre esto lo seguiremos hablando. Suscríbete a este canal, recomienda este canal y dale un like ahí, porque tú qué crees, aquí estoy yo hablando, gasto energías y cuando me pones ahí un like, yo, pues eso, muchas gracias por tu paciencia. Adiós.